Esta semana en Cuadriga, desastre en Egipto, fracaso internacional. La situación en Egipto sigue siendo tensa después de que el ejército suprimiera las protestas de los seguidores de la hermandad musulmana. Los militares acusan a los partidarios de Morsi de iniciar la violencia y describen sus medidas de represión como una guerra contra el terror. La Unión Europea y Estados Unidos no saben qué hacer. En un intento de obligar al ejército a negociar, la Unión Europea ha decidido congelar la venta de armas a Egipto. ¿Puede Occidente influenciar el curso de los acontecimientos? ¿O es inevitable un retroceso? Conduce el programa Víctor Manuel Bórquez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Desde Berlín, la capital alemana, les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga de DW Latinoamérica. De inmediato paso a presentar a nuestros invitados de hoy. Juan Carlos Barrena, periodista español, ha sido corresponsal y jefe de la oficina de la agencia de noticias española EFE en Viena y Berlín, y redactor jefe de EFE de esta misma agencia para Europa y Escandinavia. En la actualidad vive en Berlín y se dedica a temas internacionales. Burkhard Wirke, periodista alemán con estudios de ciencias económicas, ha sido corresponsal de radio en Washington, Bruselas, Londres y París. Ahora reside en Berlín y trabaja para la emisora pública Deutschland Radio. Y Yasmina Al-Ganabi, periodista de radio y televisión, especializada en el mundo árabe. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Tubinga y actualmente trabaja en documentales. Si hacemos un recuento de las últimas semanas, podemos afirmar que Egipto vive momentos muy convulsos, con un presidente encarcelado, el primer presidente elegido por las urnas encarcelado, bajo la tutela de los militares, y más de 1000 muertes en las últimas semanas por la represión contra los islamistas. En este panorama desolador, el ejército ordenó la liberación de Mubarak, quien se encontrará, quien se quedará en arresto domiciliario, pero tendrá que responder aún ante juicios por corrupción y su responsabilidad en más de 800 muertes de manifestantes durante la primavera egipcia. En esta situación, esta decisión de los militares, ¿no es acaso una provocación en un momento de confrontación actual? La señal es fatal porque uno no puede encarcelar un presidente elegido democráticamente y soltar uno que era un dictador y al cual se está haciendo el proceso. Sin embargo, hay que ver también un aspecto. O sea, la señal es absolutamente la falsa en ese ambiente explosivo actual de Egipto. Pero si uno considera los casos de Pinochet, de Honecker en Alemania y todo, pues hay una regla y parece que también en Egipto hay como una compasión para gente que tiene 85 años, que esté enferma y que no debería estar encarcelada, sino en reclusión en la casa o en otra forma. Y además, según tengo entendido, la ley de Egipto prevé que la duración máxima de internación, encarcelación durante un proceso son de 20 meses, y yo creo que esos 20 meses se han cumplido. O sea, si hay una ley hay que respetarla. Claro, la señal en este ambiente explosivo es fatal y es la señal errónea en este ambiente, a mi juicio. ¿Y qué consecuencias piensas tú que pueda tener esta decisión en la situación, y repito, de actual confrontación? Por supuesto, como ha dicho nuestro compañero, es una señal mala, pero no solamente para el propio Egipto, sino también para el extranjero, porque supone un mayor desconcierto ante la situación que se tiene en el país. La comunidad internacional no ha sabido ya cómo reaccionar ante la decisión de los militares de derrocar, como quien dice, directamente al presidente electo, y seguramente estarán más desconcertados ahora que han puesto en libertad, aunque sea en su domicilio, al presidente depuesto por sus manejos completamente ilegales. ¿Las consecuencias que puede tener? Pues yo creo que esto seguramente agravará aún más la situación de lo que ya está en el país. Yasmina, ¿tú compartes esa opinión? ¿Cómo ves tú esta situación? Estoy también de acuerdo con los compañeros que es una señal mala, pero al mismo tiempo es que, como también ha dicho el compañero, 20 meses se han terminado y debe de salir. Al mismo tiempo, la población se ve que está más o menos de acuerdo de soltar a Mubarak, porque dicen que hay que obedecer la ley, pero al mismo tiempo Morsi, que está ahora encarcelado y no se ha presentado ante la justicia, hay que presentarlo ahora para tener más bien un equilibrio, porque no existe el equilibrio de momento.
Pero el equilibrio ya se ha roto, o sea, tenemos una situación realmente que se ha escapado de las manos, de mucha tensión, de mucha violencia. Uno podría plantearse la pregunta si acaso no va a desembocar todo esto en una guerra civil, por ejemplo. No, guerra civil no creo que va a pasar en Egipto, porque si se ve a la historia de Egipto, se ve que nunca las protestas o algo parecido en Egipto ha causado algo así. Al mismo tiempo, las personas que están ahora protestando o que estaban protestando en Rabaa al-Adawiyya o en el Nahda, eran personas que han elegido a Morsi y que son miembros del partido de los hermanos musulmanes. Al mismo tiempo, estas personas querían que Morsi vuelva otra vez, pero Morsi es verdad que fue elegido, pero fue elegido solamente por un grupo de minoría de Egipto, porque la mayoría de los egipcios no han participado en esas elecciones. Solamente 35% de las personas que pueden elegir han participado en esas elecciones y a través de esas elecciones ha ganado el partido de Morsi. O sea, hay una mayoría de los egipcios que están contra Morsi, pero como no veían otra manera de un presidente parecido que también podría a lo mejor conducir al país a una democracia, pues han permitido eso. Le han dado un año para presentarse, para ver que si Egipto se va a mover a más democracia, pero se ha presentado que no, pues entonces también gente que anteriormente ha elegido a Morsi o era de acuerdo con el partido de Morsi, han participado en las protestas y han pedido el apoyo de los militares para terminar con esas protestas, porque no eran solamente protestas normales, sino la gente esa estaba de verdad viviendo en el Nahda y en Rabaa al-Adawiyya, o sea, han convertido un pueblo para sí mismo pequeño en la mitad de Cairo. A ver, si hago de abogado del diablo, me parece tú que estás inclinando demasiado en justificar esto. ¿Cómo es eso? O sea, digamos, tenemos una situación, yo insisto, que se ha escapado un poco de las manos, pese a que los militares son, sin duda, una institución que se ha mantenido durante décadas y que controlan prácticamente el país. Pero tú estás entrando a justificar toda esta situación. No justificar, pero es que estoy de acuerdo que deberían de coger acción, deberían de hacer algo. Estoy desacuerdo que no era una manera buena como lo han hecho, que han matado a varias personas. Eso deberían de haber discutir más bien, pero como ellos no veían tampoco de los hermanos musulmanes que están de acuerdo de sentarse a una mesa con los otros para discutir sobre la situación ahora de momento de Egipto, pues no han visto otro remedio. Yo no estoy de acuerdo con ese remedio, pero debían de coger acción y la población egipcia estaba de acuerdo con esa reacción y se ve que varios egipcios, hasta el movimiento Temerrut de los jóvenes, están de acuerdo con lo que está pasando de momento. ¿Qué impresión tienes tú de eso? O sea... Sí, es cierto. No solamente la gente joven, también los intelectuales, los liberales, la gente que no sigue a los hermanos musulmanes, respalda en gran parte lo que han hecho los militares, quizás no en la manera que lo han hecho. También comentabais antes el tema de si esto va a conducir a una guerra civil. Yo creo que eso es imposible, porque el poder militar es tan fuerte y es tan potente que no creo que pudiera surgir, como en otros países, como es el caso de Siria o así, una guerrilla o una oposición armada suficientemente fuerte como para hacer una guerra contra los militares en Egipto, ¿no? El terrorismo, inclusive si hay esa represión total militar como la vivimos durante las décadas de Mubarak, pero siempre había ataques terroristas, también contra turistas, contra el Estado. O sea, los hermanos musulmanes van a desaparecer de la escena pública y van clandestinamente. Hay una cosa de antecedentes históricos que se mencionaban aquí. Cuando el derrocamiento de la monarquía del 52 también surgió este Egipto, digamos, a dos bandas. Por un lado, una sociedad secular que quería, digamos, una democracia, por así decirlo, y por otro lado, los islamistas que querían un Estado islámico. Los ilegalizan, por así decirlo, después del atentado contra Nasser del 54 y a partir de ahí han vivido prácticamente en la clandestinidad. Ahora, parece ser que en Egipto no hay ninguna costumbre, ningún hábito de dialogar entre la fuerza política, porque la situación actual es de confrontación, de no entendimiento, nadie quiere escuchar al otro, y es como un callejón sin salida, o sea, y un centro político... Y es la disculpa que han tenido los militares para actuar, ¿no? Sí. En el momento en que no había diálogo entre las dos partes enfrentadas y a la vista de que no había avisos de que lo hubiera haber, decidieron actuar y
y tomar las riendas del asunto, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo es que hay que ver que también los hermanos musulmanes siempre eran en contra. Ahora están, es más bien una cosa que está pasando en su interés. Porque ahora pueden decir nosotros somos los... mártires, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ahora es más bien en su interés lo que está pasando al mismo tiempo. Pero también la otra cosa es que le estamos viendo un combate entre los militares y los hermanos musulmanes, pero nos estamos olvidando de la población egipcia, que es lo que quieren ellos. Sí, pero hay un aspecto, que esto siempre es más o menos así. O sea, por un lado los militares y los musulmanes se odian, pero se apoyan recíprocamente. Tú mencionabas que las víctimas naturalmente atraen la simpatía de la población para los hermanos musulmanes y a la vez la violencia que ellos proyectan o que llevan a cabo les sirve de justificación a los militares para postergar el proceso de democratización de la sociedad egipcia. Sí, el peligro también es una espiral de violencia, porque lo que hemos visto también con los ataques contra las iglesias cristianas, más de 50 iglesias de los coptos que han sido atacadas por los hermanos musulmanes, solamente porque el líder de los coptos, se declaró a favor de las medidas de los militares para calmar la situación. Entonces, no hay tolerancia. Eso era el gran problema de Morsi. Cuando él era el presidente oficial, él no formó un gobierno de inclusión, no buscaba el diálogo con todos los egipcios y estaba prácticamente empoderando la intolerancia, y ahí se acaba la tolerancia. Por eso también el Occidente ha sido tan reticente de llamar el golpe, que era un golpe militar en el fondo, llamarlo golpe también para no retirarle la asistencia militar a los egipcios, ¿no? Bueno, hasta ahora prácticamente Occidente, o sea, todas las mediaciones diplomáticas internacionales han fracasado. ¿Quién puede detener esta espiral de violencia? Yo creo que Arabia Saudita tiene un papel muy importante a desempeñar, porque están apoyando ya con mucho dinero, miles de millones de dólares de ayuda militar y todo. Y entonces yo creo que hay que buscar un diálogo o buscar también Arabia Saudita para incluirla en el diálogo internacional, porque hay que haber un diálogo con los hermanos musulmanes como sea. Pero Egipto es tan importante porque es como el ensayo para todo el mundo árabe, porque ese conflicto entre movimientos islamistas y más democráticos se ve en todos los países. En Túnez se ve en Libia, se ve en todos los países. Y el gran problema del movimiento de protesta que declanchó ese golpe es que los académicos, los técnicos, la gente normal no está organizada políticamente, y los hermanos musulmanes lo son desde hace un siglo. Bueno, eso es lo que pasa cuando se imponen regímenes autoritarios, en este caso la dictadura de Mubarak, que no permitió ninguna manifestación, digamos, política de centro, y tenemos hoy día, vemos ese resultado, una sociedad absolutamente polarizada. Pero, y volviendo a este tema de quién puede tener esta violencia y el papel, digamos, de Estados Unidos aquí, que ha sido, por un lado, muy ambiguo, exactamente. Porque no saben qué hacer. Porque eso es como, meterle fuego al polvo, y antes de meterle fuego no hacen nada. El desconcierto yo creo que es general, no solamente en Estados Unidos, también en Europa, no saben cómo actuar. Y no pueden actuar. Es que no pueden actuar tampoco. En un principio yo creo que cuando vieron que Morsi desaparecía del mapa, seguramente habría hasta cierta aceptación, ¿no? Pero a los militares se les ha ido un poco la mano, y entonces esa forma de actuar, por supuesto, no gusta en Occidente, de ninguna manera. Entonces es complicado, y es complicado buscar también alguien que medie en todo este conflicto, porque si ya las dos partes están completamente enfrentadas y no han sido capaces de dialogar antes de que los militares intervinieran, después de la intervención de los militares va a ser la cosa más complicada aún. La Unión Europea se ha reunido y pidió, digamos, cambios políticos por un lado, y por otro lado una hoja de ruta para llevar a cabo adelante un proceso de democratización. ¿Qué perspectivas realmente tiene eso, ese llamado? Ninguna, porque la Unión Europea tiene mucha dificultad en encontrar una línea propia. Afortunadamente ahora tomar la decisión de no
exportar armas o todo lo que podría servir a la represión del pueblo. Bueno, eso es un paso por lo menos que los 28 estuvieron unidos ahí, pero no, habría que realmente implementar sanciones económicas, pero con Estados Unidos y juntos para hacer presión sobre el país. Pero ya hay la presión económica, porque el turismo ya no funciona. El turismo es una fuente de ingresos muy fuerte también para los militares, o sea, los militares tienen interés en dialogar también para... Pero no va a funcionar. Si me permites, no va a funcionar porque Arabia Saudí y Qatar ha dicho nosotros vamos a dar a Egipto, al gobierno egipcio, todo el dinero que ellos quieren o que necesitan, porque hasta si la Unión Europea ahora corta todos los apoyos económicos a Egipto, pues tienen otra manera de conseguir su dinero y tienen también otra manera de conseguir sus armas. Siguen con el apoyo de Rusia, de China, entonces pueden coger el dinero de Arabia Saudí y comprar las armas de otra manera. Por eso dije que había que incluir a Arabia Saudita, que tiene la clave, ¿no? Qatar también para una solución. Hay que convencerlos que así no puede ser, que no pueden apoyar así brutalmente a ese régimen de represión tampoco. Eso no es el camino. Bueno, el problema también es que Europa, Estados Unidos, al mundo occidental no solamente no sabe cómo actuar ni qué forma tiene de hacer las cosas. El problema que tienen también es que están perdiendo total y absolutamente su influencia en la región. Con ellos ya no cuentan los propios árabes para solucionar sus problemas. Lo interesante, sin embargo, en ese contexto es que el proceso de paz entre palestinos y israelitas está ahí calmadito, con todos los problemas en Siria, en Egipto, de los egipcios y todo, y de pronto resulta ahí una fuente de pacificación para toda la región. Eso es una esperanza que se podría tener, ¿no? Pero también es una negociación que le está llevando muy en secreto y muy... Exactamente. No sale nada fuera. Ese tema que va a tener también que ver con esto de qué pasa con la seguridad de Israel. Yo quiero volver a algo porque pasa lo siguiente. Estamos haciendo un programa para América Latina. Entonces, el Medio Oriente, o en este caso concreto Egipto, sí queda bastante lejos, digamos, América Latina. Y tú mencionabas recién y tú también, de que Arabia Saudita y Qatar están dándole el apoyo financiero a Egipto, cuando la Unión Europea y Estados Unidos están allí en una posición ambigua y más encima han dicho, bueno, vamos por lo menos a suspender este tipo de ayuda y también revisar los convenios económicos bilaterales. ¿Cuál es por qué, en definitiva, Arabia Saudita y Qatar están tan interesados en apoyar a este gobierno militar en Egipto? Porque tienen miedo de que en sus propios países surge una revolución islamista. Ellos mismos tienen miedo de perder el poder y por eso apoyan para que el virus no se pase de esos países, ¿no? Que esa arabellón, esa primavera árabe, ¿no? Que ya se ha vuelto un otoño con tempestades muy fuertes y represión, ¿no? Que no llegue a sus propios países. Pero si me permites, anteriormente Qatar, sobre todo Qatar, estaba apoyando a los hermanos musulmanes en Egipto y en otros países árabes. O sea, es una pregunta muy buena, ¿qué es lo que está haciendo ahora de momento Qatar? ¿Qué son los intereses que tiene Qatar? Que hace algunas semanas estaba apoyando al gobierno de Morsi y los hermanos musulmanes y después cambia su política y está apoyando al gobierno de Sisi. O sea, ¿hay algo ahí en secreto? Sí. De todos modos, lo que no hay que olvidar de ninguna manera es que tanto Arabia Saudí como Qatar son regímenes completamente autoritarios. Monarquías. Son monarquías absolutamente autoritarias que están apoyando también una forma de actuar autoritaria y que tienen también problemas internos si quieres, primaveras reprimidas. En el caso de Qatar ha sido evidente, ha habido ahí un levantamiento de la mayoría chií, que ha sido reprimida también, y en el caso de Arabia Saudí yo creo que los jeques lo que no quieren es perder el dominio que han tenido siempre del país, por supuesto, la familia Saud, ¿no? Claro, y los europeos deberían pensar también en limitar las exportaciones de armas a Arabia Saudita, porque ¿quién manda que esas exportaciones pasen, o a Qatar, pasen luego por intermedio de Arabia Saudita y Qatar de nuevo a Egipto? Sí. Bueno, sí, que son los dos grandes interesados, curiosamente, en comprar armas grandes en Alemania. Desde los tanques Leopardo 2 hasta otro tipo de blindados, incluso si les dejan aviones Tornado. Pero volvamos a un tema que lo mencioné hace poco. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener esta situación en Egipto sobre la región y en particular sobre Israel, sobre el problema de la seguridad de Israel?
Bueno, hay movimiento de poner en duda el pacto de paz que hubo entre Israel e Egipto, ¿no? Eso es fatal para Israel si Egipto realmente está desestabilizada. Como país eso tiene efectos y el Sinaí ya. Vemos el terrorismo que hay en el Sinaí, en la península, que está en la frontera con Israel. O sea que hay un peligro real de que ese terrorismo trasborde, pase del lado israelita y obligue, o que Israel se vea obligado de intervenir de pronto. Ojalá que no. Ya hay problema de Siria, donde también están listos de intervenir, y hay problema del Irán con lo nuclear. O sea, es la situación muy delicada porque Egipto era el país estabilizante de la región para la relación, porque había un pacto de paz con Israel. Y si seguimos especulando, ¿cómo a alguno de ustedes se le ocurre una salida, por así decirlo, o hacia dónde se podría encaminar esto para lograr algún tipo de entendimiento? Hombre, lo que tienen que hacer todos por lo pronto es moderarse, que es algo que va a ser difícil, porque lo que han mostrado una parte y la otra es un nivel de intolerancia bastante elevado, ¿no? Si se moderaran todos un poco, si buscaran el consenso, si trataran de llegar al diálogo, si se pusieran a hablar unos con otros, pero es que eso va a ser lo complicado, lo difícil, porque está el tema ya a unos niveles ya tan explosivos que yo creo que ya no quieren ni escucharse unos a otros, ¿no? Pero yo creo que hay que liberar a Morsi y ponerlo en negociaciones para dar una seña a los hermanos musulmanes. No creo que liberarlo funcionaría. Presentarlo a la justicia, eso sí, pero liberarlo no. Y sí, hay que tener de acuerdo, que estoy de acuerdo también con vosotros, que hay que tener un diálogo entre varias partes. O sea, las dos partes, los militares y los hermanos musulmanes, están combatiendo uno contra el otro. O sea, las dos partes hay que tenerlos en un método, en una manera de que se sienten, de que aceptan la opinión de los otros, y también que sean dispuestos a aceptar la otra manera o aceptar la otra opinión, pero no hay que olvidarse del pueblo egipcio, que también la juventud que estaba en Tahrir, que deben de ser parte del diálogo nuevo. Quizás el problema también es que no existe esa tercera fuerza. No existe una tercera fuerza que modere entre las otras dos, ¿no? Y el problema también es que gente que ha estado en el gobierno provisional hasta ahora con cierto prestigio internacional, como era el señor El Baradei, hayan tirado la toalla y han dicho, pues ahora me cojo y me voy, porque no quiero seguir yo trabajando con un gobierno que reprime, un gobierno provisional, en este caso el nombrado por los militares, que reprime al pueblo de esta manera. Si desaparecen figuras como El Baradei de la escena política y no surgen en esa escena política una tercera fuerza que quizás medie entre las otras dos o modere a las otras dos, el tema también va a ser difícil de resolver. Sí. Dentro de cada conflicto hay un drama humanitario y en general las víctimas o los que padecen más este tipo de conflictos y de enfrentamientos es la población civil. Nosotros hemos preparado una pequeña nota sobre este aspecto. Veamos. Los últimos días, las Fuerzas Armadas de Egipto detuvieron a varios miembros veteranos de la Hermandad Musulmana, entre ellos al principal líder de la organización, Mohamed Badi. El pueblo egipcio continúa dividido respecto a la actuación del ejército. La detención de los líderes creará más violencia, no se rendirán fácilmente. Ahora las calles empezarán a calmarse, la violencia disminuirá y no habrá más problemas. La situación en Egipto no funciona. Tenemos miedo, tenemos una depresión colectiva, no sabemos qué hacer. Los medios de comunicación egipcios no reflejan este espectro de opiniones. Tanto los canales estatales como los privados están del lado del ejército. Los medios extranjeros empiezan a verse presionados. ¿Significará esto el final del experimento democrático de Egipto? Aquí hay un aspecto que me interesa. Yasmina, tú tienes parientes en Egipto. Hemos visto aquí unas declaraciones, sobre todo la de la mujer, que en una situación desesperada, que me imagino que ese es como el común denominador de la mayoría de la población, principalmente en las grandes ciudades. ¿Qué te cuentan tus parientes? ¿Qué te dicen? ¿Cómo es esta parte? ¿Cómo se vive esta situación? Eso también es muy importante para tomar el pulso de la situación. Sí, es muy importante, sobre todo porque el pueblo egipcio de verdad que quiere ya otra vez vivir
que quiere tener la posibilidad de volver a una vida normal, de trabajar otra vez, porque ya están hartos de lo que está pasando. Quieren una seguridad, más o menos, y les da ahora de momento, sobre todo la gente joven, les da ahora de momento igual quién va a ser el líder del país. Quieren más bien un país que está seguro y al mismo tiempo tenga la posibilidad de trabajar. Porque como yo sé, tengo muchísimos amigos coptos que ahora están dejando el país, que se van a los Estados Unidos, a Canadá, o vienen aquí a Europa. La otra gente joven que no tiene la posibilidad de salir a los países europeos, pues está intentando encontrar trabajo en otros países árabes. O sea, la gente de verdad quiere trabajar, les da igual, quieren comer, quieren trabajar. Son cosas muy fáciles que necesitan, no necesitan una cosa muy... O sea, la gente que está discutiendo de política son de verdad los hermanos musulmanes y los militares, pero la gente, la población normal, de verdad quiere solamente una vida normal como lo tienen los otros países. Y una vida buena, porque yo creo que la raíz de todo también es el problema social, o sea que hay mucha injusticia en Egipto, mucha pobreza, y los hermanos musulmanes fueron por lo menos los que hicieron mucha caridad y que se ocuparon de esas poblaciones que eran desfavorecidas por el régimen. Yo creo que eso también influye en la aceptación de los hermanos musulmanes en gran parte de la población. Sí, eso es verdad en los pueblos pequeños, pero yo también estoy hablando de la gente que se dice, bueno, la gente que estaba trabajando anteriormente para el gobierno o gente que está en la clase media, que ahora ya no son clase media, que también se han convertido en gente pobre que no puede, sí, porque no puede, debe de combatir para vivir hasta el final del mes. O sea, está contando ¿cómo se dice? Cada cent para mirar cómo cada centavo para cómo vamos a vivir hasta el final del mes. O sea, no es solamente gente de verdad que son gente pobre que viven en el pueblo, sino también la gente que anteriormente tenía una situación más o menos, bueno, en equilibrio. Ahora ya no está en equilibrio eso. Lo que tú mencionas es prácticamente una radiografía de la sociedad egipcia que no nos es ajena, especialmente en América Latina y en otros países, ¿no? Juan Carlos, antes del programa nosotros estábamos charlando un poco a propósito del papel que han jugado los militares en Egipto, y tú mencionaste algunas cifras. Sí, no, los militares son realmente el poder, no solamente el poder militar en el país, son también el poder económico en el país. Los militares controlan una gran parte del sistema económico, financiero del país. Se calcula que oficialmente, lo comentaba antes con Yasmín, eran más o menos, oficialmente es el 30% de la economía del país está controlada por los militares. Ella me comentaba que hoy inoficialmente puede ser hasta el 60%. Son los mayores accionistas de las empresas de turismo, de muchas fábricas de automóviles, la mayor empresa de pollos, de producción de pollos, por decir una de muchas, de producción de pollos, que es un alimento fundamental en cualquier país, es de los militares. En todas esas fábricas, empresas que controlan los militares, trabajan naturalmente exmilitares, ¿no? Los soldados o los jóvenes que hacen su servicio militar, en muchas ocasiones, al acabar el servicio militar, tienen la ocasión de trabajar para alguna de esas empresas, con lo que más o menos tienen garantizado un poco su futuro, ¿no? Y por supuesto, todos estos enclaves turísticos tan conocidos como Hurghada, como Sharm el Sheikh, a los que van tantos turistas occidentales, son enclaves también que en gran parte están en manos de los militares. ¿Cómo eso? Las empresas turísticas están en poder también de los militares, y esos enclaves están absolutamente controlados militarmente por los militares. Son enclaves como por ejemplo en el Sharm el Sheikh, en el que no viven prácticamente egipcios. Los que viven son los que trabajan allí, pero no residen allí, sino que trabajan igual 3 o 4 semanas al mes en Sharm el Sheikh y luego van a descansar a su casa en el Cairo o en otra ciudad egipcia 1 o 2 semanas al mes. Son enclaves a los que desde fuera solamente se puede llegar normalmente por vía aérea, por carretera están cerrados, hay que pasar 10 o 12 controles militares para llegar a Sharm el Sheikh o para llegar a Hurghada. Y lo que quiero comentar con todo esto es que son realmente un poder más allá de lo militar. Controla realmente gran parte de la economía del país. Me parece interesante tu aporte en ese sentido, como para poder entender mucho más, digamos, el papel de los militares y entender también la situación actual, que ante eso es natural que no quieran ceder a sus privilegios y que quieran seguir controlando el país, ¿no? Está claro, por supuesto, porque no quieren perder ese papel. Y hasta los otros gobiernos, los futuros gobiernos, no deben de olvidarse de los militares. O sea, deben de siempre actuar con algo que conviene a los militares. A ver, tenerles en cuenta para todo, prácticamente, ¿no? Ya. A ver, voy a tirar una hipótesis provocativa. ¿Sí? A ver,
¿Significa eso entonces de que es más fácil llegar a un acuerdo con los militares que con los hermanos musulmanes? Entendiendo de que los militares son el poder casi real, en estos momentos es la única institución que funciona. Ellos se han dicho, bueno, no son democráticos, claramente, eso hay que decirlo también, pero se mueven dentro de lo que uno podría decir el marco de la ley o el imperio de la ley. Yo no me atrevo a decir tanto de que se mueven dentro de un Estado de Derecho. Eso es un poco más delicado, más complejo. Yo creo que todo el mundo árabe hay que verlo desde un punto de vista diferente en lo que concierne la palabra democracia, el concepto de democracia. Yo creo que no podemos partir de nuestro concepto de democracia. Otra visión. Y hay que hacer un análisis a base de realpolitik, ¿no? La política real. Y los hechos los hemos elaborado aquí. O sea, los militares tienen el poder económico, tienen el poder militar, o sea, de represión. Sin ellos no pasa nada. Los hermanos musulmanes obtuvieron la mayoría en las elecciones, o sea, que es un poco la expresión también de la voluntad del pueblo que no participa. Entonces hay que tomar esos dos factores y unirlos de una u otra forma, tienen que colaborar. O sea, los militares tienen que aprender que tienen que hacer participar esas poblaciones y que el Islam es una religión importante en Egipto, eso no se puede negar, pero ¿en qué interpretación? Esa es la otra forma, ¿no? O sea, de declarar la Sharia como la ley de todo Egipto. Esas son las discusiones que tiene que llevar a cabo el país, la ciudadanía, el pueblo, Egipto. Pero sin los militares no habrá solución y sin los hermanos musulmanes no, porque habrá terrorismo, no hay solución. Bueno, también es un problema quizás de ideología, si se quiere uno, ¿no? Los militares lo que no quieren, y es la amenaza que ellos ven en los hermanos musulmanes, lo que los militares son una fuerza, si quieres, progresista, lo que no quieren es retroceder 1000 años atrás en el tiempo, que es lo que en muchos casos desean los hermanos musulmanes, cuando proclaman que quieren la Sharia, cuando proclaman que quieren un Islam puro y limpio, cuando... Aún más los salafistas. Pues exactamente, eso es lo que quieren, es que el país retroceda 1000 años en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que no quieren ni los militares ni toda la gente progresista en Egipto, empezando por los estudiantes, los liberales, las clases medias, que son los que realmente en estos momentos también en muchos casos apoyan a los militares. Y los que también se han manifestado contra los hermanos musulmanes, porque no podemos olvidar también que los hermanos musulmanes en muchas de sus manifestaciones han sido abucheados, apedreados por otra gente que no comulgaba con sus ideas. No, aquí tenemos muchas veces la impresión de que los únicos que se manifiestan en Egipto son los hermanos musulmanes, y eso no es cierto. No, Tamarot, el gran movimiento... Hay otras muchas fuerzas que se manifiestan, que se manifiestan y que no están a favor de los hermanos musulmanes. No, y esta fuerza se tiene que establecer como, no sé, canalizar esas ideas, ¿no? De un camino mediano, de un camino entre los dos. Pero no va a ocurrir de momento, va a necesitar tiempo. O sea, la gente en Egipto, la población normal, necesita de aprender conseguir un diálogo, porque de otra manera no va a funcionar. Como ambos ya han dicho, pues los dos partidos deben de sentarse juntos, pero también con la población, con Tamarrud y con otros. Hasta las organizaciones de jóvenes que están más o menos desorganizadas de manera política. O sea, deben de conseguir un representante para que puedan conseguir un diálogo. En este sentido, la desaparición, por así decirlo, del gobierno de Al-Baradei, de la escena política, considerado por lo menos un interlocutor de Occidente o de la comunidad internacional, podríamos decirlo. Premio Nobel de la Paz, no olvidemos. Premio Nobel de la Paz. Sí, Premio Nobel de la Paz. Bueno, entonces ha sido un duro golpe para esta llamada tercera fuerza, a la cual nosotros decimos que tendría que imponerse un sector político moderado que sirva de puente entre ambos extremos, ¿no? Pero aparentemente el Baradei no era eso dentro de Egipto. Era un interlocutor para el mundo occidental, para la comunidad internacional, pero dentro de Egipto no, porque él no tuvo el éxito, el respaldo que hubiera necesitado para tener éxito. Eso es lo que yo tampoco comprendo, porque la población egipcia dice, él ha vivido fuera, él ha vivido en el extranjero, no conoce nuestros problemas. Aunque yo pensaría que una persona que estaba estudiando afuera, que quiere volver otra vez para ayudar a su país a conseguir una democracia, pues conseguirá el apoyo que él necesitaría. En este cuadro poco tan inquietante, ¿existe la posibilidad de desmembramiento, de desintegración de Egipto? Como territorialmente yo creo que ese peligro no existe.
no hay fuerzas independentistas por ninguna parte, vamos, no hay un movimiento para la independencia del Sinaí. ¿Tienes un país dividido? ¿O en estos momentos absolutamente en plan de confrontación? Pero no dividido de esta manera. Yo creo que mucha gente en Europa, en los Estados Unidos, pues tiene el temor de una guerra civil, pero no creo que eso de verdad es un temor verdadero y que de verdad hay la potencia para eso y que Egipto va a dividirse y esas cosas. No creo en eso. Lo que pasa es que yo estoy aquí precisamente para hacer ese tipo de preguntas, ¿te das cuenta? Pero que el país, lo que la gente, como ella comentaba, lo que la gente necesita es estabilidad. Sí. Simplemente estabilidad. Y una cierta rutina o regularidad diaria para poder comer, para poder pagar tu piso, para poder ir a trabajar y no tener que enfrentarte a manifestaciones diarias en las calles que paralizan el tráfico, paralizan el trabajo, paralizan la vida normal, ¿no? Eso es muy sensato, pero yo voy a seguir en esta línea insidiosa. Pero por lo menos el territorio del Sinaí, sí, yo veo el problema de que este territorio se puede... Siempre era inestable el territorio del Sinaí. No, pero por los islamistas, por los yihadistas. Exacto. Bueno, sí, esta semana, sin ir más lejos, asesinaron a 25 policías. Sí, exactamente. O sea, masacraron a 25 policías en el Sinaí, ¿no? Desintegrarse territorialmente. Sí, eso me refiero. Eso es lo que quería. Gracias por tu aporte en esa dirección. Voy a ir más allá. Existe el peligro de radicalización, yo no estoy hablando solamente de los musulmanes o de los salafistas en el interior de Egipto, sino que también consideremos de que hay una comunidad musulmana o salafista también aquí en Europa y en Alemania. Digo, no es tan numerosa e influyente, pero existe esa posibilidad de que se radicalice incluso esos grupos salafistas en el exterior y que pudiesen convertirse en una amenaza, por así decirlo, a la seguridad de cualquier Estado europeo. Hablemos solamente del marco europeo. El peligro es omnipresente. Es omnipresente y se acentúa con la crisis allá. Es obvio. Por eso yo creo que la sociedad egipcia necesita una señal. O sea, no está de acuerdo con la liberación de Morsi, pero bueno, mientras que esté el proceso haciéndose, bueno, darle las mismas condiciones que Mubarak, por Dios, sí, o algo así, de tenerlo en su casa encerrado, o que pueda por lo menos comunicar con su gente para calmarlos, ¿no? Porque... Pero él está comunicando, porque hay muchas delegaciones durante las últimas semanas que le han visitado, o sea, no solamente han visitado a estas personas, sino le han visitado a él también y han hablado con él. Él también ha dicho que no está dispuesto a hablar. Volviendo al tema del peligro de radicalización de los islamistas o salafistas en Europa Occidental, por ejemplo, yo creo que eso ya ha sucedido, eso no es nada nuevo. Hay muchos radicales islamistas, salafistas en Europa. Los propios gobiernos alemanes, las autoridades alemanas, de vez en cuando anuncian que tienen controlados a unos cuantos que se van, por ejemplo, a Pakistán a hacer cursillos con Al-Qaeda para convertirse luego en terroristas en Europa Occidental, y todos estos grupos que árabes, sino también europeos. Mucho alemán converso, por ejemplo, ¿no? Hay muchos alemanes conversos que es lo que suele pasar con los conversos, son mucho más radicales que los que lo son de toda la vida, ¿no? Bueno, esa es la delicadeza de las declaraciones políticas. Era un golpe, no era un golpe, los políticos, como el ministro de Asuntos Exteriores, va a estar buscando una forma de criticar lo que pasó sin ofender y todo para precisamente evitar un aumento de riesgo terrorista aquí, ¿no? Yo creo que también eso es el arte de la diplomacia. Tienen que ser muy precavidos con lo que dicen. Sí, absolutamente. No vaya a ser que provoques aquí a la gente. Acuérdate de la célula Sauerland que detuvieron aquí hace un par de años, que iban a hacer un atentado en Frankfurt y tal. 2 de ellos, si no me equivoco, eran conversos. Eran alemanes conversos que habían sido formados en Afganistán o en Pakistán, en campamentos de Al-Qaeda, y que habían vuelto aquí con la intención de cometer atentados de gran calibre, y por suerte les pillaron cuando estaban con los preparativos. Es más, si mal no recuerdo, incluso les dieron el cambiazo con los componentes químicos que tenían para fabricar bombas. La policía se los cambió por componentes que tenían menos peligro sin que se dieran cuenta, ¿no? Hay un otro aspecto antes que se me olvide. Bueno, en el programa es imposible tocar todos los temas, pero ¿hay alguna consecuencia que puede tener esta situación en Egipto por ejemplo, sobre el precio del petróleo o sobre la economía mundial? Ya hemos visto el petróleo subir con toda la violencia
que hubo en Egipto, aunque ese país no es productor, pero por el canal de Suez que pasan los barcos, claro, sea un riesgo de una guerra civil, aunque parece que aquí estamos de acuerdo que el peligro no va a ser una guerra civil, pero si la represión sigue, van a seguir ataques terroristas y se puede cerrar eventualmente el canal de Suez si hay ataques terroristas constantes contra barcos o algo, no sé, que van a hacer para asegurar el pasaje. Ahí el precio del petróleo va a subir. Ya. Hay otro aspecto también que tiene que ver con la actividad misma de los salafistas o de la hermandad musulmana. O sea, están en estos momentos sufriendo una represión, ¿no?, a la cual, ojo, están ya acostumbrados, por así decirlo. Suena un poco cínico lo que estoy diciendo, pero han vivido durante décadas en la clandestinidad. Y esta represión va a significar que de nuevo se retrotraen, ¿no?, y pueden realizar, digamos, una serie de actividades en contra del gobierno, en contra de los militares. La violencia es ninguna solución jamás y la represión es terrible. Haber matado 1000 personas, son las estimaciones, ¿no? El encerrar una mezquita, ¿no?, y sacar a la gente a la violencia y todo eso, eso ha sido terrible, ¿no? Entonces todo eso hace que los hermanos musulmanes, los que contestan, protestan, son mártires, ¿no? Todos esos muertos son mártires y eso crea otra violencia sembrada, crea otra violencia y esa espiral de violencia hay que pararla. Por eso lo que tiene que hacer el Occidente es tomar toda la influencia, todo el poder sobre los militares en Egipto, de parar esa represión brutal. Uno puede controlar el país pero sin matar. Dios mío, ¿por qué tienen que matarla? Y el problema es saber qué pasa mañana, que hay convocado otro nuevo viernes de la ira, como queramos llamarlo. El viernes de los mártires. Sí, que mañana es viernes de los mártires. El problema también es con estos radicales salafistas, si quieres, es que para ellos el martirio es algo deseado en muchos casos, ¿no? O sea, sí, están dispuestos a llegar a ese extremo porque están convencidos de que es la mejor forma de alcanzar el paraíso, ¿no? Y llegados a un punto de radicalización o de como diríamos, de... Ya. Bueno, hemos llegado, prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa. Dentro de todo este desconcierto, el mayor desafío de la comunidad internacional, en eso estamos más o menos de acuerdo aquí, es contribuir a lograr una estabilidad y el respeto a los derechos humanos. Y además apoyar cualquier iniciativa, cualquier intento de poder lograr una solución pacífica a este conflicto que tiene dividida a la sociedad egipcia. Bueno, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, me despido de ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más. Y recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestra página web cuadriga@tw.de.